Ya también a quien nos acompaña hoy en nuestros estudios, que es Diego Coronado Mansilla, abogado del despacho del despacho de abogados Font de Mora Sáenz de Baranda. Buenos días. Muy buenos días. Muy bien, vamos a hablar hoy de la prisión permanente revisable. Sí, señor. Un tema polémico. Lo es, desde un principio. Sí, Sigue siéndolo. Muy bien, sobre todo vamos a hablar por la reciente sentencia a Ana Julia, la condenada por el caso del pequeño Gabriel, Sí. La asesina del pequeño Gabriel. Lo trataremos de abordar de la manera más sencilla posible, siempre que sea posible, porque es complicado, comentando en qué consiste, cuándo se aplica, en qué casos se ha dictaminado la sentencia, y nos detenemos también a comentar un poquito el caso concreto. Así es. Muy bien. Intentando responder un poco a las cuestiones iniciales que planteabas, y desde luego de la manera más sencilla posible. Muchas veces el derecho es complicado, la técnica jurídica, la redacción, y haremos un esfuerzo para que sea comprensible para todo el mundo. En primer lugar, decir que la condena permanente revisable está regulada en el Código Penal, en diversos artículos, y se introdujo por primera vez en nuestro Código Penal con la reforma operada en el 2015, el 30 de marzo, por la Ley Orgánica 1/2015. En respuesta a qué tipo de delitos se aplica, podemos decir, así de una manera general, que es siempre delitos muy, muy graves y que tienen una gran repercusión social por la sensibilización que nos causan a todos. Pues lógicamente hablamos de asesinatos, no de todos, profundizaremos un poquito más adelante qué tipo de asesinatos son, en casos de terrorismo, en casos de, causar la muerte a personas de especial relevancia, como serían el rey, la reina, el príncipe o princesa de Asturias, a un jefe de Estado extranjero o cualquier persona de especial relevancia a nivel gubernamental por estar así recogido en un tratado internacional, o en caso de delitos de genocidio o de lesa humanidad. En estos últimos, distinguir que en cuestión de asesinato es causar la muerte con una especial gravedad o con unas especiales circunstancias. En los restantes que hemos dicho, de genocidio, lesa humanidad, terrorismo, el Código Penal simplemente dice matar. No incluye otras agravantes como sí lo hace en el caso de los asesinatos. Todo esto referido a contemplar la pena de prisión permanente revisable. Aunque, por ejemplo, matar por genocidio conllevaría también un delito de odio, por ejemplo, o estaría motivado por una ideología o delito de odio, ¿puede ser? Efectivamente, sí, ¿no? Efectivamente. Esa es la consideración del genocidio. Podríamos introducir, en referencia a ese ataque generalizado a la población civil, cuando el genocidio lo referimos, y así lo dice los tratados internacionales y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, pues que ha de ir dirigido a aniquilar o extinguir a un grupo determinado de la población civil, ya sea por cuestión política, por cuestión ideológica, por cuestión religiosa, raza, cualquier otro motivo. Efectivamente, sí señor. Los asesinatos especiales, digamos, por hiperagravados, que en nuestro Código Penal recoge la prisión permanente revisable, son aquellos asesinatos en los que se producen unas circunstancias especiales, que son las que vamos a decir muy brevemente, y es cuando la víctima sea menor de edad inferior a 16 años, o tenga una especial vulnerabilidad, pues por que sea de muy avanzada edad, o porque esté en una situación de discapacidad. También cuando el delito de asesinato se comete después de una agresión sexual. Serían dos delitos: asesinato con posterioridad a la agresión sexual. O también cuando, esto ya referido a terrorismo, el asesinato se comete por un grupo u organización criminal. Y en último lugar, cuando se causan multitud de muertes, 3 o más personas. Que estaría relacionado también con el tema del terrorismo. Normalmente sí, ¿no? o asesinatos múltiples, sí, sin también, necesidad de... claro. Sí, pero sí que es cierto que a nosotros nos evoca, por lo que ha ocurrido en nuestro país, quizás la razón del terrorismo. Claro, bueno, como decía, se introdujo nuestro Código Penal en 2015, pero ya hay casos de su aplicación en España también. Así es. Hemos revisado un poco el Tribunal Supremo y la jurisprudencia, y en fin, las sentencias que se han dictado en España, y pues se han dictado un total de 11. Si no hemos mirado mal, creemos haber hecho una labor
profunda y de análisis para que no nos quedara ninguna. Y muy brevemente decir que estas 11, la última es la de muy reciente, 30 de septiembre de 2019, que es la del caso de Ana Julia o del pequeño Gabriel. Pues estas 11, en primer lugar, decir que el 6 de julio de 2017 se dictó por la Audiencia Provincial de Pontevedra la primera de ellas. Puede causar un poco de sorpresa decir, oye, pues siendo una reforma que se introdujo en el 2015, ¿cómo es que la primera sentencia no se produce hasta bien avanzado el 2017? Sí. Pues es una cuestión de técnica legislativa, de entrada en vigor y de respeto de derechos fundamentales, como es que no se le aplique a uno una norma que es más perjudicial. Ese principio de que se nos ha de aplicar siempre la norma más favorable. Por lo tanto, solo se aplicaría la prisión permanente revisable a todos aquellos hechos delictivos cometidos con posterioridad a la entrada en vigor el 30 de marzo de 2015. Claro. Como la labor de instrucción y de investigación hasta el juicio y posterior sentencia tiene un tiempo, en estos casos pues estamos viendo que son Claro, porque hablamos de la fecha de la sentencia, que sí que fue el 6 de julio de 2017, pero no los hechos constitutivos de esa sentencia, sí que fueron obviamente anteriores y podrían ser más cercanos, obviamente posteriores a marzo de 2015, pero anteriores obviamente a ese 6 de julio de 2017. Así es, esa es la idea. Claro. En segundo lugar, el 23 de marzo de 2018, esta tuvo polémica porque el Tribunal Supremo finalmente la revocó, y la revocó por una de las controversias que suscita en España, tanto a nivel doctrinal, jurisprudencial, como incluso social y político, la prisión permanente revisable. Y en este caso, el Tribunal Supremo, si bien dijo que la prisión permanente revisable es compatible con el Convenio Europeo de Derechos Humanos, porque aunque haya un tiempo mínimo bien amplio de prisión efectiva, pues hay ese horizonte o esa expectativa final de libertad condicional, pues siempre que se cumplan unos requisitos y la Junta Evaluadora pues considere que hay una eventualidad o una perspectiva favorable a la reinserción social. Esa discrepancia que surgía era a nivel judicial inicialmente, y por el Consejo General decía, tal y como está redactada la norma, tal y como está redactado el artículo 140 del Código Penal, fundamentalmente en esta primera hiperagravante que decíamos de minoría de edad, está muy relacionada, entroncada con lo que los tribunales, y fundamentalmente con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, tiene ya contemplado para la agravante de asesinato en cuanto a esa alevosía por esa indefensión y vulnerabilidad de la víctima. De tal manera que parecía que esa minoría de edad se aplicaba tanto para calificar la muerte como un asesinato, ¿sí?, como por aplicarla para ese asesinato agravado que lleva la prisión permanente revisable. O sea, que se aplicaba dos veces la misma circunstancia, esa vulnerabilidad. Y hay un principio fundamental, y es que no se puede aplicar dos veces la misma cosa. Claro. Ese non bis in idem. Además, la controversia, ya no solo desde el punto de vista técnico-jurídico, que puso de manifiesto el Consejo General, tenemos una controversia, digamos, política, ideológica, por cuanto parecía que la prisión permanente revisable pudiera atentar contra otro derecho fundamental recogido en la Constitución, el artículo 25, y ese derecho a la reinserción y a la reeducación. Por eso, aunque a nivel parlamentario se aprobó su introducción en el Código Penal, otros grupos parlamentarios que no participaron de esta misma votación interpusieron recursos ante el Tribunal Constitucional allá por el 2015, hace más de 4 años, y todavía no está resuelto ni parece que se vaya a resolver a corto plazo. Como se veía por estos grupos parlamentarios que la tramitación de sus recursos era lenta o estaba algo ralentizada, pues iniciaron su derogación vía parlamentaria. Tal y como se había aprobado la introducción, pues cambiamos la norma, cambiamos el Código Penal y excluimos la prisión permanente revisable. Finalmente, a esta fecha, a día de hoy, ni tenemos la resolución del Tribunal Constitucional, y aquella iniciativa parlamentaria pues quedó de alguna manera también bloqueada o paralizada, desde mi punto de vista, y daré pocas opiniones hoy, pero desde mi punto de vista, acertadamente, hasta
que resuelva el Tribunal Constitucional. Claro, porque esos grupos políticos lo que decían es que se asemejaba mucho, lo llamaban directamente cadena perpetua, ¿no? Eso es. A la prisión permanente revisable. Eso es. Desde el punto de vista etimológico de las palabras, sí que parece muy próximo esa prisión permanente con cadena perpetua, sí, por la unión de los adjetivos permanente y perpetuo. Pero no es el caso, verdaderamente, porque hay un elemento adicional que es la revisión. Claro. Esa revisión es ese horizonte, esa expectativa de una libertad. Esto es verdaderamente lo que dice el Convenio Europeo de Derechos Humanos y recientemente nuestro Tribunal Supremo, en enero de este mismo año, sí que dijo que a priori, y puede ser un indicio de por dónde pudiera ir la resolución del Tribunal Constitucional, que tiene un encaje normativo y de respeto a los derechos humanos. Claro, porque el Tribunal Constitucional se ha de basar en esa jurisprudencia europea, porque es una instancia superior. Lógicamente, el Tribunal Constitucional vela porque cualquier tipo de norma que tenga aplicación en España respete nuestra propia Constitución. Pero, lógicamente, también somos partícipes de la normativa que a nivel europeo e internacional se dicta. Entonces, hablamos de 11 casos. El más famoso, tristemente, fue el reciente de Ana Julia Quezada, que ha sido condenada a prisión permanente revisable por un jurado popular. Así es. Es muy reciente porque se dictó el pasado día 30 de septiembre de 2019 y ha habido repercusión en los medios, en la población. Prácticamente no ha habido conversación desde el día 30 de septiembre que no tuviera unos minutos y se detuviera en este caso, ¿no? Decir que la Audiencia Provincial de Almería se constituyó en Tribunal del Jurado. Es también quizá una cuestión interesante decir cuándo tiene lugar un juicio con Tribunal de Jurado, y el Tribunal de Jurado, que es pues al final la mayor manifestación de la participación de la ciudadanía en la administración de justicia, pues tiene lugar en delitos muy concretos y que están previstos, y son estos delitos de homicidio, donde hay muertes o de amenazas graves o de omisión del deber de socorro, o delitos como el de allanamiento de morada, el de cohecho o malversación de fondos públicos. El Tribunal del Jurado, en el que hemos participado en alguna ocasión, fundamentalmente ejerciendo la acusación particular, tiene dos fases. Hay una primera fase, digamos, ordinaria, y es esa segunda fase. La fase ordinaria es la de indagación, instrucción, introducción de pruebas en el procedimiento, en la causa, formación de un sumario, y finalmente la celebración de juicio oral, que es aquí donde interviene y donde se constituye el Tribunal del Jurado. Se hace una terna, una selección de un total de 36 candidatos, y estos 36 candidatos comparecen ante el tribunal. Aquí en Mallorca sería ante la Audiencia Provincial, y se eligen 9 de estos 36 candidatos y 2 suplentes, por cualquier circunstancia que pudiera ocurrir, que no hubiera después ningún tipo de suspensión o de complicación al momento de la celebración del juicio. Esta selección pues se hace en función de la intervención que tiene tanto el Ministerio Fiscal, como la acusación particular que pueda haber, o acusación popular, si la hubiera, como de la propia defensa del acusado. Se hacen preguntas a estos candidatos en referencia al tipo de procedimiento que se está llevando, sin mucha concreción, simplemente para valorar un poco cada uno en función de pues la especial sensibilización, o esto ya es también cuestión de técnica o práctica de cada una de las partes intervinientes, pues quiénes son, bajo su consideración, los candidatos más idóneos para al final dictar un veredicto. El veredicto se va componiendo a lo largo del procedimiento y se recogen pues unas preguntas, un objeto del veredicto que al final consiste en si se ha aprobado o no
durante la práctica de la prueba, la celebración del juicio, cada uno de los puntos que queden allí recogidos. Esos hechos serán los que finalmente determinarán la culpabilidad o la inocencia del acusado. Se pronuncian sobre esos hechos en particular y también si consideran que es culpable o inocente, correspondiendo la labor más técnica de calificación jurídica, de aplicación de atenuantes, agravantes, al tribunal técnico, que sería los magistrados que intervienen. Y siendo un caso tan mediático, tan popular, que lo resuelva un jurado popular, no puede verse influido por ese juicio popular que se lleva, ese juicio mediático que se lleva fuera de las salas judiciales. A este respecto, yo puedo decir que todos somos personas y que todos debemos, y seguramente todos tenemos nuestra carga subjetiva y nuestra permeabilidad a lo que puedan decir otros, pero desde mi experiencia puedo decir que una vez que se entra en sala, pues se crea un ambiente de una reflexión personal y de una interiorización que creo que da lugar a que te influyan al tomar tu decisión, no esos comentarios inminentes que pueda haber escuchado, sino más bien tu educación y tu formación vital que arrastras durante mucho tiempo. Interesante. Interesante, porque yo creo recordar que la propia, no sé, la jueza o el juez de aquel caso pidió a los miembros del jurado popular que reflexionaran y se mantuvieran abyectos a esas opiniones populares. Así es. La labor del presidente del Tribunal del Jurado es absolutamente fundamental. Hace una labor de guía extraordinaria, extraordinaria, tanto para ayudar a que el miembro del jurado tenga esa tranquilidad para poder razonar y poder reflexionar, como para guiarle durante todo el procedimiento y no sea de alguna manera, digamos, víctima de las circunstancias en las que está interviniendo y en que el acusado que lo está viendo, pues al final sea pues sentenciado a una condena de años muy elevada. Y en esa guía he de destacar lo que he visto y hemos comentado siempre los compañeros de la labor tan trascendental y tan importante, como me va a permitir la expresión, un buen pater familia que tiene con todo el jurado, y lo protege y le ayuda durante todo el procedimiento, en búsqueda precisamente de lo que usted decía, y recientemente la magistrada de la Audiencia Provincial de Almería decía: busquen ustedes esa reflexión, y en esa reflexión interna uno acaba encontrando pues esos argumentos que le han formado como persona a lo largo de sus días. Interesante esto que nos comentas. Y al finalmente, ya para acabar, la condena fue por prisión permanente revisable. Así es. ¿Por qué motivos y al final cómo se resolvió el caso? El caso se resolvió fundamentalmente, un caso muy duro de... Pues la sentencia, que hemos tenido oportunidad de leerla, no es demasiado extensa, pero sí que recoge la crudeza de los hechos que tuvieron lugar en aquellos días. Y decimos aquellos días porque los hechos que recoge la sentencia y que declara probados son hechos que no ocurren un solo día. Brevemente recordar los hechos, aunque sin ningún ánimo, pero creo que no está de más recordarlos, pues la acusada y ya sentenciada, sin perjuicio de la sentencia no sea firme, pero sí que se ha dictado una sentencia, por lo tanto podemos obviar lo de presunta, pues recogió al menor que había convivido con la familia pues con absoluta normalidad, porque su pareja era el padre de este menor, lo llevó a un lugar lejano, aislado, y allí, sorpresivamente, y en esa confianza que tenía el niño, pues parece ser, y así lo dice la sentencia, que lo golpeó. Lo empujó contra una pared, contra el suelo, y a partir de ahí le practicó una asfixia absoluta sobre los orificios respiratorios, tanto nariz como boca, hasta que ya el niño, que peleó, pues no pudo más y finalmente falleció por esa asfixia. A partir de ahí suceden otros hechos que son
tan crudos pues como este mismo, quizá no tantos, pero que aumentan la crudeza y finalmente explican que la sentencia pues recoja varios delitos. Esa participación en las manifestaciones, con la en camiseta la búsqueda, puesta, con la cara del camiseta, niño, con la cara del niño, alentando a los padres, va a aparecer, seguro que está bien. Todos estos hechos, desde luego, también son delito, también acaban siendo otros delitos. Y así lo contempla la sentencia, que contempla ese delito de asesinato y otros 2 delitos más. Delitos por lesiones psíquicas a los padres del menor y también delitos contra la integridad moral. Y no aprecia ninguna de las atenuantes ni eximentes que plantea la defensa. La defensa planteaba que había habido un arrebato, una obcecación, pues eso nos volvemos un poco locos cuando ocurren, en este caso, pues decía la defensa y la acusada decía, no, es que el niño me había dicho, pues en fin, las expresiones que decía de negra, en fin, yo no quiero que mi padre esté contigo, quiero que esté con mi madre y tal, bueno, y que le provocaron una reacción de la que se arrepentía, ¿no? Entonces podría haber sido, desde mi desconocimiento, homicidio imprudente, quizás. Si lo hubiera golpeado, quizás, y luego hubiera... Siempre hubiera sido asesinato. Siempre hubiera sido asesinato porque el tribunal, y además lo hace con una técnica jurídica, bajo mi punto de vista, exquisita, y distingue la aplicación de esa alevosía que convierte al homicidio en asesinato y en esa circunstancia de minoría de edad, de menor de 16 años, el niño, si no recuerdo mal, tenía 11, para convertirlo en un asesinato de los hiperagravados que al final tiene una condena de prisión permanente revisable. Me explico. Hay un resultado de muerte, es un homicidio. Considera el tribunal que queda acreditado que hay una alevosía. Esa alevosía, esa búsqueda de la indefensión de la víctima se produce por las siguientes circunstancias. Hay una relación de habitualidad, de convivencia. La acusada es la pareja del padre del niño y en los tiempos de estancias del menor con su progenitor, pues convive y coincide con esta señora. Por lo tanto, al final, pues cuando esta señora le dice vamos a este sitio, que es una casa alejada, que hay que hacer, si no recuerdo mal, unas tareas de pintura o cualquier cosa, el niño con total confianza se sube al vehículo, va allí y está absolutamente indefenso por esa relación casi familiar que tiene con su finalmente agresora. Es ahí donde el tribunal encuentra que esta alevosía y el homicidio pasa a convertirse en su calificación en asesinato, siempre asesinato. Finalmente considera que por la edad del menor, inferior a 16 años, es uno de esos asesinatos hiperagravados y que es merecedor de una prisión permanente revisable. De haberse, y responderé ahora a su pregunta, no creo que no se me ha ido, no sería un homicidio nunca y en ningún caso porque aparecen estas agravantes, y de haberse estimado o apreciado que existían pues esa obcecación, esa obnubilación de sus capacidades volitivas, mentales, o ser en ese momento de alguna manera afectada por, decían, de medicamentos, hubieran sido atenuantes, que hubieran reducido la pena en 1 o 2 grados en función de la consideración de su levedad, de su mayor consideración, incluso eximente, ¿no? Sí. Para rebajar la pena, pero nunca para alterar la calificación como un asesinato. Claro. Muy interesante esto que nos cuenta el abogado Diego Coronado Mansilla. Tenemos que acabar ya porque se nos ha ido el tiempo, pero esperamos aquí en los estudios de la 107.4 en cualquier otro momento para que o continuemos esta conversación muy tan interesante o para que hablemos de cualquier otro asunto. Muchas claro gracias. Que sí, un placer, muchas gracias. Acompañado. Hasta pronto. El viernes que viene volverá esta consultoría jurídica tan interesante con el despacho de abogados Font de Mora Sainz de Baranda.